Imaginen que su escuela tiene 1000 estudiantes. Cada año deberían ingresar nuevos alumnos para reemplazar a los que se gradúan. Pero ahora, imaginen que solo llegan 10 nuevos estudiantes, mientras que 30 termina la escuela. Con el tiempo, la escuela tendría cada vez menos alumnos, ¿no? Algo parecido está ocurriendo en Corea del Sur, pero con toda la población del país. Según los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de Corea del Sur, en los últimos 5 años el país ha perdido casi 450.000 habitantes. Es como si toda una ciudad importante desapareciera. Aunque en 2023 hubo un pequeño aumento en la cantidad de nacimientos, estamos hablando de 238.000 bebés, 8.000 más que en 2022, la cantidad de personas que fallecieron fue mucho mayor, de 358.000. El resultado, la población sigue disminuyendo. Esto se conoce como declive demográfico y significa que hay más personas muriendo que naciendo. Este problema comenzó en 2020 y no ha parado desde ese entonces. De todas las regiones de Corea del Sur, solo una ciudad, Sejong, tuvo más nacimientos que fallecimientos. En el resto del país, la población sigue cayendo. Hola, soy Jinny. Esto es Jinny Channel. Te invito a suscribirte al canal con la campanita. Hace 30 años la historia era completamente diferente. Entre 1990 y 1994, la población de Corea creció en más de 2 millones de personas en solo 5 años, pero ese crecimiento fue reduciéndose década tras década. En los años 90 creció en 2,3 millones de personas. En los años 2000 creció en 1,4 millones. En los años 2010 creció en menos de 1 millón y recientemente en los años 2015 a 2019 creció en solo 396.000. Y desde 2020, Corea perdió población cada año. Es como un río que antes tenía un fuerte caudal, pero que cada vez trae menos agua y ahora está empezando a secarse. Si la tendencia sigue así, para 2072 la población de Corea del Sur será de 36 millones de personas, el mismo número que tenía en 1967. Además, casi la mitad de la población será mayor de 65 años. Con menos personas trabajando y pagando impuestos, el gobierno tendrá más dificultades para sostener el sistema de salud y las pensiones. El gobierno coreano está buscando soluciones, como por ejemplo apoyos económicos para las familias, dando dinero y beneficios a quienes tengan hijos, mejorar el equilibrio entre el trabajo y la familia, permitiendo, por ejemplo, horarios flexibles laborales para que más personas puedan tener hijos sin que su carrera se vea afectada, fomentando la inmigración, permitiendo que más personas de otros países vayan a vivir y trabajar en Corea del Sur. Sin embargo, muchos jóvenes no están interesados en casarse o tener hijos debido a los altos costos de vida y las largas jornadas laborales. Esto hace que la solución no sea tan simple como dar dinero a las familias. ¿Qué dicen los coreanos, los netizens? Te traduzco algunos de sus comentarios en redes. Para tener hijos hay que tener dinero. Las frutas y verduras están demasiado caras. Controlen primero los precios del agua. Primero, el precio de la vivienda. Segundo, los costos de la educación privada. Tercero, los conflictos entre generaciones. Si estos 3 problemas se solucionan, la población aumentará sin preocupaciones. Criar un hijo cuesta demasiado dinero. Pensé en no enviarlo a mi hijo a clases privadas, pero ahora parece que los niños aprenden más en academias que en la escuela. No tengo más opción que pagar. Cuando sumo el préstamo del departamento, los gastos diarios y la educación privada, tener un segundo hijo ni siquiera se me pasa por la cabeza. No solo se debe apoyar a los bebés al nacer, sino también garantizar que las personas mayores de 50 años vivan más tiempo con apoyo. No hay suficientes pediatras, es difícil conseguir atención en los hospitales. ¿Cómo esperan que la gente quiera tener más hijos en un país donde criar un niño es tan complicado? Estos comentarios reflejan la preocupación de los ciudadanos sobre la crisis demográfica en Corea del Sur, enfocándose en problemas económicos como la vivienda, el costo de la educación y la falta de infraestructura médica. Y sí, Corea del Sur se enfrenta a una crisis demográfica sin precedentes. Cada año su población se reduce como un lago que se está secando. Aunque hubo un pequeño aumento en los nacimientos en 2023, el número de fallecimientos sigue siendo demasiado alto y la tendencia a la baja continúa. Si no se encuentran soluciones efectivas, el país podría enfrentar serios problemas económicos en el futuro. Bueno, gracias por tu interés en Corea. Muchas gracias por estar ahí. Cuídate porque eres súper valioso y valiosa. ¿Sí? Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.